Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 23 de marzo de 2025. Son las 8:21, 7:21 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿hasta dónde crees que llegará el caso Ábalos-Aldama? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Esta semana, por primera vez desde que se creó en el año 1951 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, se ha celebrado entre los países europeos un debate muy intenso sobre el rearme militar de la Unión. El debate ha sido la consecuencia de las continuas amenazas del dictador ruso Vladimir Putin y del continuo desprecio a Europa del presidente de Estados Unidos, que tomó posesión el pasado 20 de enero, Donald Trump. En este contexto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea pidieron este jueves en esta cumbre que estamos comentando de primavera acelerar los incentivos económicos para impulsar más autonomía militar al mismo tiempo que la competitividad, y también volvieron a dejar claro su respaldo a la integridad de Ucrania, aunque de nuevo en ese punto sin contar con Hungría. El principal objetivo de esta reunión ha sido la de debatir sobre cómo se va a aumentar ese gasto en defensa y con qué financiación, ya que el plan presentado por la Comisión Europea, cabe recordar que habla de 800.000 millones de euros, una cantidad que se utilizaría para rearmarse, también para comprar tanques, para comprar aviones de combate, para comprar barcos de guerra, incluso también aumentar el sueldo de los soldados, también muchas otras cuestiones. Hemos presentado el libro blanco sobre el futuro de la defensa europea. Si había dudas sobre este término hace unas semanas, ya no las hay. Las conversaciones han demostrado que este paso era casi una obligación para nosotros. Hace 2 semanas llegamos a un acuerdo histórico para incrementar el gasto en defensa y nuestra capacidad defensiva, y hoy hemos presentado el plan para ello. Hemos acordado cómo hacer el gasto, queremos gastar más juntos, queremos gastar mejor y queremos también gastar más europeístas. Estas son las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, esta semana en esa cumbre. Pero no todos los países están de acuerdo en todo y existen algunas diferencias. Uno de los países que ha mostrado discrepancias con la Comisión ha sido precisamente España, nuestro país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su incomodidad con el término rearme que utiliza Bruselas y que va en sentido, en sentido contrario a la estrategia de Moncloa de endulzar esas necesidades de gasto militar, hablando de seguridad y no de defensa, básicamente para apaciguar y para convencer a sus socios de gobierno que están en contra de ese rearme. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. Ese lenguaje persigue, como decimos, aplacar el rechazo, ese malestar de sus socios ante la decisión de la Moncloa de acelerar y de aumentar el gasto en defensa, sobre todo con miras a alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto antes del año 2029, porque el Partido Socialista tiene en contra a sus socios, como por ejemplo Esquerra, Bildu, Podemos o incluso a Sumar. De hecho, ese choque lleva al Congreso a tener decidido, al Gobierno, evitar el Congreso de los Diputados. Eso es lo que quiere hacer Pedro Sánchez, esquivar tener que someterse a una votación para directamente tramitarla directamente a través del Consejo de Ministros, cuyos acuerdos y créditos no precisan de validación parlamentaria. Pero pese a que Pedro Sánchez evita hablar de forma clara del tema, el libro blanco de defensa presentado por la Comisión es claro, pide una inversión masiva, una inversión en misiles, en munición, en defensa aérea o drones. Pero esta postura de Pedro Sánchez, Manuel, no ha sido la única en Europa. También la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, también hablaba de evitar el término rearme. En mi opinión, necesitamos ser un poco cautelosos en esto, en algunos mensajes que son desorientadores.
Bien, pues ante las quejas de Sánchez y Meloni, la Comisión Europea ha confirmado que va a eliminar gradualmente ese término, el término rearme, para rearmar Europa, para describir la multimillonaria iniciativa que va a hacer de aumento de gasto en defensa. Bruselas va a cambiar el nombre, lo que en absoluto significa que vaya a cambiar el contenido, que no consiste en otra cosa que en aumentar el armamento. Y precisamente, mientras se debatía en Bruselas el aumento del gasto militar, también se debatía el mismo tema aquí en el Congreso de los Diputados en España. El jueves se votaron 2 iniciativas relacionadas con defensa. Una a propuesta del BNG, socio de Sánchez, para rechazar el aumento del gasto militar y para pedir que España salga de la OTAN. Todos los socios de Sánchez votaron lo contrario que los socialistas. Sumar ha votado a favor del rechazo al plan de rearme de Europa, con el fondo de los 800.000 millones de euros que reclama y demanda la Comisión Europea, así como también la aspiración del Gobierno central a aumentar el gasto. Además, los de Yolanda Díaz, junto a Bildu, BNG y Podemos, han votado a favor de que España salga de la OTAN. Vamos a conocer todos los detalles de estas 2 votaciones que, de nuevo, diferencian mucho al Gobierno, al bloque Sumar y al bloque Partido Socialista. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. Para lo que ha servido esta votación no vinculante es para demostrar la división que existe en el seno del Gobierno de coalición en materia de defensa, siendo la proposición no de ley del Partido Popular y la moción del BNG las primeras votaciones sobre el gasto militar, mientras Sumar apoyó que España salga de la OTAN, siendo una exigencia de Izquierda Unida, y el absoluto rechazo al Plan Europeo de Rearme fijado en 800.000 millones de euros, una inversión que, por cierto, explicará el próximo 26 de marzo Pedro Sánchez en la Cámara Baja. El PSOE votó con el Partido Popular que se aumente el gasto en defensa. Estas discrepancias ahondan en la falta de cohesión interna entre socios de gobierno sobre la situación geopolítica que afronta Europa. Eso sí, los de Yolanda Díaz trataron de enmendar el texto del BNG para evitar una imagen de fragmentación y debilidad parlamentaria. El PP pedía en su proposición no de ley cumplir lo antes posible con el compromiso adquirido por España con la OTAN para que el gasto en defensa llegue al 2% del PIB, un aspecto con el que el PSOE está de acuerdo, pero que votó en contra al incluir en la iniciativa la petición de que el Gobierno traiga el gasto de defensa a votación. El PP tampoco consiguió el apoyo ni de Vox, ni de Junts, ni del PNV, que pasaron a la abstención. Los de Santiago Abascal decidieron no apoyar el texto porque el Partido Popular no había aceptado ninguna de sus enmiendas. Pedían apoyar al presidente de Estados Unidos y dejar de comprar gas ruso. Bueno, pues en estas estamos, con eufemismos. ¿Qué es lo importante del plan de defensa que ha presentado la Comisión Europea? El término, la definición, el concepto, el palabro. No, es que rearme, no se puede hablar de rearme, hay que hablar de salto tecnológico. ¿Pero cómo que salto tecnológico? Estamos hablando de un plan para rearmar a Europa, para que Europa pueda defenderse. ¿De quién? Pues de un enemigo común que tenemos a nuestras puertas, que se llama Vladimir Putin, dictador y tirano ruso. Esa es la amenaza. Y se equivocan todos aquellos que piensan que las aspiraciones imperialistas de Putin terminan en Ucrania. No, Ucrania es el último bastión. A continuación, si cae Ucrania, los siguientes países en sufrir la guerra y en sufrir la amenaza y la bota de Putin son los países bálticos, los países del este de Europa. Y eso es Unión Europea, recuerden. Por lo tanto, estamos hablando de rearmar Europa, estamos hablando de invertir el dinero que se necesita para tener una seguridad adecuada frente a esta amenaza. Y esto no significa que vayamos a ir a la guerra. Esto significa evitar la guerra. Porque si quieres evitar la guerra, precisamente, tienes que disuadir. Y para poder disuadir, necesitas tener buenos ejércitos y buen armamento. Significa invertir en tanques, en drones, en tecnología militar, en aviones, en mejorar la logística de los ejércitos, la preparación de nuestros militares. En eso consiste el rearme. Esto no es un salto tecnológico, como dice Sánchez, para combatir el cambio climático. Esto va de defensa, va de seguridad, va de guerra. Que sí, amigos, que la guerra, por desgracia, existe. La violencia existe.
pero para evitarla necesitas ejércitos fuertes y bien preparados. Por lo tanto, dejemos los eufemismos a un lado y hablemos claro. Y luego tenemos a los socios del gobierno votando en el Congreso a favor de salir de la OTAN, que ya es lo que nos faltaba a nosotros, vamos. Encima que somos los últimos de la fila a la hora de invertir en defensa, somos los que menos gasto público destinamos al ámbito militar, con apenas el 1,2% del PIB. Somos los últimos de la OTAN. Encima, los comunistas, el rojerío patrio, pretende que España salga de la OTAN, ya para quedarnos sin aliados, para que estemos directamente abandonados a nuestra suerte. En fin, un absoluto dislate. Es uno de los temas principales de esta semana. Concretamente, además, el Partido Popular ayer mismo se volvió a pronunciar al respecto. Fue la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del partido, Noelia Núñez, quien, por cierto, estará con nosotros a partir de las 9 en nuestro espacio de tertulia, aquí en la Trinchera de Llamas. Ayer acusó Noelia Núñez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sacrificar la seguridad nacional en beneficio de su seguridad personal y dijo que el aumento del gasto militar tiene que pasar por el Congreso. Sánchez demuestra día a día que no está preparado para absolutamente nada, pero mucho menos para liderar nuestro país en el contexto internacional que vivimos ahora. Nuestra generación se enfrenta a uno de los mayores retos geopolíticos de nuestro tiempo y Sánchez sacrifica la seguridad nacional en beneficio de su seguridad personal. Mientras los líderes europeos hablan con autoridad, Sánchez solo habla por él mismo. No puede hablar ni en nombre del Gobierno, ni del Parlamento, ni de los españoles. El tema del aumento del gasto militar en España trae consigo otro problema y es la falta de presupuestos generales del Estado. Cabe recordar que se prorrogaron los del año 2023 y siguen prorrogados en este año 2025. Ayer comentamos que Esquerra Republicana de Cataluña ya ha dejado claro, escuchamos a Oriol Junqueras diciendo que no van a votar a favor de los presupuestos ni en Cataluña ni a nivel nacional. El Gobierno dijo que los presentaría en el primer trimestre de 2025 y solamente quedan 8 días para que termine ya ese primer trimestre, el mes de marzo. En el Gobierno ya empiezan a dudar de que se puedan presentar, lo que es claramente inconstitucional, ya que el Gobierno, cabe recordar también, que está obligado a presentar las cuentas, pese a que luego sean rechazadas en el Congreso de los Diputados. Vale la pena escuchar lo que ha dicho esta misma semana el expresidente del Gobierno, Felipe González, quien recordó que él convocó elecciones cuando no tuvo presupuestos. La Constitución dice que tenemos que presentar un presupuesto 3 meses antes de que acabe el año. ¿Quiere decir que todavía se pueden hacer unos presupuestos? No. O sea, no hay presupuestos. Es un incumplimiento constitucional. Yo la primera vez que no pude hacer presupuestos, acabé el mandato en la presidencia de la Unión Europea y convoqué elecciones. Pues precisamente el jueves por la noche, la prensa le preguntó a Pedro Sánchez por la falta de presupuestos nuevos y precisamente por este tema que está comentando Felipe González, si convocaría elecciones porque no ha presentado las cuentas. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente. Irene Castro, del diario.es. Su gobierno se comprometió a presentar los presupuestos incluso si no tenía los apoyos. Hoy parece que esto no es del todo así, que han cambiado de posición. Le quería preguntar si efectivamente renunciarán a presentarlos en el caso de que no logren los apoyos o si mantienen que lo harán. Y en el escenario de que no tengan los apoyos suficientes, pues ¿cuál sería el escenario? Si usted cree que en ese caso, al no tener apoyos y hoy se han perdido votaciones en el Congreso, sería conveniente convocar elecciones. Gracias. Pues fíjate, Irene, si te digo yo eso. Por favor. Y me dice usted, si no se prorrogan los presupuestos. Sin ninguna duda, porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad y lo que necesitamos es seguir haciendo una política económica que le está sentando bien a las empresas, a la economía española y al empleo en nuestro país. Por favor, Irene, por favor. Hombre, por favor. Convocar elecciones. ¿Pero de qué me estás hablando, hombre? Irene, por Dios. Dios mío, ¿qué estás hablando conmigo, con Pedro? ¿Qué es eso de convocar elecciones? Se prorrogan presupuestos lo que haga falta. 1, 2, 3 años, 4 siglos, si es necesario. Aquí no se convocan elecciones hasta el año 2027.
Y eso si seguimos siendo una democracia. Hombre, por favor. ¿Os acordáis cuando decía Pedro, cuando gobernaba Mariano Rajoy, y le decía a Mariano, o presupuestos o elecciones? Pero claro, es que entonces hablaba el candidato, Pedro Sánchez, no el presidente, Pedro Sánchez. Irene, por favor. Eso no es una pregunta. Lo que ha preguntado Irene del diario.es es un chiste. Preguntarle a Pedro Sánchez si va a convocar elecciones, si va a adelantar elecciones. Ni de broma. Bueno, todo esto respecto a los presupuestos y respecto también al aumento del gasto en defensa, pero vamos también con las novedades en la guerra de Ucrania y Rusia, porque continúan intensificándose los ataques, incluso después de las múltiples conversaciones entre líderes mundiales sobre una posible tregua. La base de Engels en la región de Saratov fue este miércoles el epicentro de un ataque masivo con drones ucranianos, provocando un incendio de gran magnitud. Esta instalación es clave para la estrategia militar rusa, ya que alberga bombarderos estratégicos con capacidad nuclear. Ante esta escalada, el Kremlin declaró incluso el estado de emergencia en la zona y procedió a evacuar a los residentes cercanos. Esta semana, Trump y Putin además mantuvieron una conversación donde acordaron una pausa de 30 días en los ataques a infraestructuras energéticas en esta guerra, en la guerra de Ucrania. Sin embargo, habló la ministra aquí española, la ministra de Defensa Margarita Robles, calificó esta conversación entre Trump y Putin de bastante decepcionante. Pues es una conversación muy decepcionante, porque efectivamente lo que nosotros tenemos constancia, y a mí me transmitió el ministro de Defensa ucraniano, Ucrania está perfectamente decidida a llegar a un acuerdo de paz con el apoyo de Estados Unidos. Ayer teníamos todos mucha esperanza en la conversación. Hemos visto que Putin, una vez más, él sí que es el señor de la guerra, que nadie se olvide que el verdadero señor de la guerra es Putin, que lo que sigue pasando en Ucrania, donde la gente está siendo masacrada de una manera muy cruel, tiene un único responsable, un señor de la guerra, que es Putin. Además, por cierto, como última hora, las fuerzas de defensa antiaérea del ejército de Rusia han interceptado durante esta madrugada, en la madrugada de este domingo, un total de 59 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre varias regiones del país, la mayoría en Rostov, según informan fuentes y autoridades rusas. Estos lanzamientos han tenido lugar durante la noche, en paralelo a varios ataques con vehículos aéreos del mismo tipo, pero en este caso perpetrados por el ejército ruso, dejando 7 civiles heridos y un muerto en la capital ucraniana de Kiev. Está previsto que las negociaciones se retomen esta misma semana, mañana mismo, y en el centro de las negociaciones, Manuel, se encuentra la central nuclear de Zaporilla, donde, por cierto, ayer murieron 3 personas en otro ataque ruso y 14 se encuentran heridas. Esta semana hemos escuchado hablar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky precisamente sobre la central nuclear de Zaporilla, sobre la posibilidad de que Estados Unidos controle o no esta central de nuclear. Le escuchamos. Було питання щодо атомної станції. Питання було ніякої не мережі атомних станцій. Питання було виключно станції, яка сьогодні знаходиться... Se preguntó por la central nuclear, no sobre la red de centrales nucleares. La pregunta se refería exclusivamente a la planta que se encuentra bajo la ocupación temporal. Está en peligro porque Rusia la controla con armas y no funciona porque Rusia la ha ocupado de forma completamente ilegal. El presidente Trump me preguntó si había un acuerdo para que Estados Unidos pudiera reconstruirla y le dije que sí. Si podemos modernizarla, invertir dinero, estamos dispuestos a discutirlo, pero solo hablamos de una planta que se encuentra bajo ocupación rusa. Про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. Todo esto a nivel internacional, pero dentro de nuestro país las noticias siguen su curso, las noticias judiciales. Esta semana la Guardia Civil ha solicitado al magistrado del caso Koldo que amplíe la investigación patrimonial a José Luis Ábalos, el que fue ministro de Transportes. En un nuevo informe aportado al sumario, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil propone que se recaben todos los movimientos bancarios del exministro y también de su entorno más cercano, y abre la puerta a que se investiguen todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales de las que hayan participado en Sepp Black sobre sus cuentas bancarias.
La Guardia Civil ha encontrado hasta 265 cuentas bancarias vinculadas a José Luis Ábalos, jefe de Tribunales de Libertad Digital. Cuéntanos todos los detalles. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, ha encontrado 265 cuentas bancarias vinculadas al exministro de Transportes José Luis Ábalos. 258 de ellas estarían relacionadas con el Partido Socialista. Ábalos fue secretario de organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez. El magistrado Leopoldo Puente, que investiga la trama Koldo en el Supremo, solicitó hace unas semanas a la UCO un informe patrimonial sobre Ábalos y su hijo Víctor Ábalos. El informe de la UCO, de 61 páginas, al que ha tenido acceso a Libertad Digital, señala que se han localizado también nuevas propiedades en Colombia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, concretamente un inmueble que supuestamente podría haber sido adquirido por más de 2 millones de euros en el año 2003. Además, han detectado que Ábalos sería el propietario de 2 inmuebles en Perú que constituirían un centro de formación de Fiadelso, la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social, cuyos terrenos habría comprado por 823 euros. En Valencia, la UCO también señala a Ábalos como dueño de un bajo que compró en 2020 con su pareja del momento por 90.000 euros con una hipoteca de 50.000. La Benemérita llama la atención sobre el hecho de que en un ordenador del presunto empresario y conseguidor de la trama Víctor de Aldama estaba el contrato de compraventa metalúrgica Cerrajería del Mediterráneo y un segundo archivo donde se fija el valor de la operación en 110.000 euros. Finalmente, en el año 2022, el exdirigente socialista se lo quedó al completo por 187.000 euros. Por último, la UCO también identifica en Valencia a Ábalos como propietario de una vivienda comprada en 1987, de la que sería dueño al 100%. Muchas gracias, Miguel Ángel. Las reacciones no se han hecho esperar. En el Gobierno lo que dicen es que se deje trabajar a la Guardia Civil. Son palabras, por ejemplo, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Dejemos que la UCO trabaje y trabaja adecuadamente y siempre lo hace bajo las directrices de los jueces. Y en este caso de los jueces tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional, que en relación al asunto que me estás preguntando, pues se lleva. Vuelvo a decir que la UCO trabaja siempre y lo hace bajo las directrices de la autoridad judicial. Así que dejemos que un trabajo tan importante y tan relevante continúe. En la oposición se ha pronunciado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la corrupción de Ábalos y no cree que le sea ajena al presidente del Gobierno. Nada de lo que ha hecho Ábalos le es ajeno al presidente del Gobierno, al que le ha retirado la justicia el pasaporte, que le han descubierto 265 cuentas vinculadas al PSOE, que ha explotado sexualmente a chicas jóvenes utilizando su poder como ministro para colocarlas en empresas y en pisos pagados con dinero público. Pero Ábalos no es el único protagonista de la semana. El empresario que apunta a comisiones del 20% en la trama Partido Socialista, en la trama Koldo, ha señalado directamente al secretario de organización del Partido Socialista, a Santos Cerdán. En una entrevista concedida a The Objective, asegura que Santos Cerdán era una especie de testaferro de José Luis Ábalos, a quien Koldo reportaba cada día. Este empresario revela en esta entrevista que rendían cuentas ante Cerdán de cada una de las operaciones que se llevaban a cabo. Las comisiones, que oscilaban entre el 15 y el 20% según el tipo de producto, habían llegado incluso a la sede del partido en Ferraz. Yo le podría decir que casi cada día el señor Koldo García reportaba o hablaba con el señor Santos Cerdán. ¿Lo hacía delante de ustedes cuando estaban reunidos? No, pero no es una persona que tenga una voz suave y cuando coge el móvil se oía, bueno, toda la tragantía se enteraba de que hablaba con él. Cuando acababa decía, es que estaba hablando con Santos Cerdán, yo pensaba, ¿quién será este? ¿Y qué relación cree usted que tenía Santos Cerdán con José Luis Ábalos? Lo que yo intuyo es que podía ser perfectamente un testaferro del señor Ábalos, porque tenía que ir todos los días a reportar al señor Santos Cerdán. Esto es parte de esa entrevista publicada en este diario. Ayer estuvo, por cierto, Santos Cerdán en Pamplona, en el 13º Congreso del partido en Navarra. Allí Cerdán lamentó que tanto el Partido Popular, que lidera Alberto Núñez Feijóo, como el presidente valenciano Carlos Mazón asumen, dice, el ideario de la extrema derecha. Además ha criticado que el presidente popular no solo abrió las puertas de los gobiernos autonómicos a la ultraderecha, sino que también abraza sus tesis. Del trabajo que nos queda por hacer y de los retos que tenemos por delante. Pero, compañeros y compañeras, solo gobernando
solo gobernando podemos transformar la vida de la gente. Y porque así, de territorio a territorio, de norte a sur y de oeste a oeste de este país, estaremos erigiendo un baluarte de derechos que sirva como dique de contención para la amenaza ultra que recorre el mundo y campa en nuestro país de la mano del Partido Popular y de sus socios de Vox. Y aquí también en Navarra, con un UPN cada vez más derechizado, más ultraderechizado, mejor dicho, y una forma de hacer política cada vez más radicalizada. Estamos presenciando en directo cómo una ola reaccionaria busca imponer un nuevo orden global a golpe de talonario para hacer un mundo que solo se centre en los negocios de unos pocos. Y más asuntos. La empresaria Carmen Pano, imputada por el fraude millonario en la trama de los hidrocarburos, también fue protagonista esta semana porque declaró el miércoles ante el juez que le investiga en la Audiencia Nacional. Volvió a ratificarse una vez más, ya lo ha hecho varias veces, que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz, en la sede del Partido Socialista. La empresaria, que compareció como investigada, se ratificó, como decimos, en lo dicho hace 3 semanas, cuando declaró como testigo, en este caso, en el Tribunal Supremo, en la causa que investiga las supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Entonces afirmó que había realizado esa entrega siguiendo instrucciones del nexo corruptor de la trama, así le denomina la Guardia Civil, Víctor de Aldama. Además confirmó esta semana 2 vuelos de Aldama y Koldo a Canarias para ver al ministro Ángel Víctor Torres. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Efectivamente, la empresaria Carmen Pano ha vuelto a ratificar su versión sobre la entrega de los 90.000 euros en efectivo en la calle Ferraz, en la sede del PSOE concretamente, pero esto no ha sido lo más destacado de su declaración ante la Audiencia Nacional en la investigación acerca del caso hidrocarburos. Carmen Pano ha confirmado en sede judicial que Víctor de Aldama mantuvo contactos con el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para traer combustible de Venezuela, República Dominicana, Rusia y Georgia. Según Pano, el conocido como nexo corruptor y el expresidente canario se reunieron en varias ocasiones para adquirir un depósito fiscal para descargar con barcos combustible procedente de estos países. Cabe recordar que el depósito fiscal es un establecimiento autorizado para recibir, almacenar y distribuir productos objeto de los impuestos especiales de fabricación con el impuesto de vengado. De esta forma, se ratifica también de lo declarado el pasado mes de diciembre ante la UCO. Ante los agentes de la Guardia Civil, la empresaria afirmó que siendo presidente de Canarias Ángel Víctor Torres, Claudio Rivas, Estela Duarte y Víctor de Aldama volaron en avión privado pagado por Ángel Víctor Torres a Tenerife y se reunieron con él con la intención de adquirir este depósito fiscal para poder ser operativo y descargar el carburante en España. En concreto, Pano ha revelado 2 vuelos a Canarias en los que varios empresarios de los hidrocarburos se reunieron con Ángel Víctor Torres. Gracias, Ignacio. Por cierto, cabe recordar que Ángel Víctor Torres estuvo en el Senado hace unos días y dijo que no conocía a Víctor de Aldama y que no había mantenido ninguna relación con él. Otra de las noticias también, Ignacio, que hemos conocido esta semana y que también tiene que ver con Aldama, es el escándalo en Huawei. Tal y como avanzó el Confidencial, un espía chino vinculado al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizó a Aldama y Ábalos para que el gobierno ignorara las recomendaciones de la Unión Europea sobre Huawei. De la investigación de la Fiscalía belga se desprende que los lobistas de la firma asiática pagaron comisiones a varios eurodiputados para tratar de levantar los vetos de la Unión Europea a su participación en el desarrollo de las redes 5G por razones de seguridad energética, ¿no? Hace poco menos de un mes contábamos aquí, en La Trinchera, la participación de un socio de Zapatero perseguido por el CNI en la empresa Huawei. Pues bien, esta semana hemos conocido que el espía chino, controlado por el CNI y colaborador de Zapatero, medió con la empresa tecnológica en España para que se contratara a Víctor de Aldama como consultor de la entidad. El espía, conocido como Fan Yundu, estuvo a sueldo durante años de Huawei como asesor del principal responsable de la corporación en España. Entre otras gestiones, el espía chino recurrió en 2020 al empresario del caso Koldo, Víctor de Aldama, para llegar hasta el entonces ministro de Transportes y hombre fuerte de Moncloa, José Luis Ábalos. Y gracias a un testigo entrevistado esta semana por The Objective, hemos conocido el porqué de la necesidad de Huawei por ponerse en contacto con José Luis Ábalos. Huawei estaba pasando una situación muy compleja para la obtención de la licencia de 5G y esto era importantísimo que alguien lo acelerara, porque si no estaban vetados. Entonces supongo que este era el motivo de por qué había gente de Huawei, ¿no? Había una persona de Huawei, ¿usted le conoció, le vio? Le vi en alguna ocasión, sí. ¿Y este grupo acelerador sí trató la implantación del 5G en España? No lo sé si lo llegaron a hacer, pero una de estas solicitudes, cuando usted me preguntaba anteriormente, una solicitud era esta.
que fuera el 5G de Huawei. El empresario que ha destapado las comisiones a Santos Cerdán por la adjudicación de obras públicas afirma que Huawei accedió a este entramado, conocido como el Grupo Acelerador, para que España obviase el veto que existía sobre la compañía china y apostara por ella en el mercado del 5G, algo que según el testigo de The Objective era importantísimo. La guerra en Prisa también ha sido protagonista esta semana. El presidente nuevo de Prisa, Josep Gurlian, ha cargado contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegando a compararle con Franco por las presiones del gobierno para hacerse con el grupo. Así hizo en su primera tribuna de opinión en el diario El País como presidente de este medio. En ella aseguró que desde su nueva responsabilidad se compromete a cimentar, dice, que su periódico siga manteniendo, dijo, su independencia, su libertad editorial. El artículo de Gurlian llegaba un día después de que el diario francés Le Point publicara una información que señala directamente al gobierno de Pedro Sánchez, en concreto al ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y al empresario Marc Murtra por presiones a Vivendi relacionadas, Manuel, con el grupo Prisa. Bueno, pues sigue esa guerra mediática. Bueno, pues resulta que Prisa, hay una guerra interna muy sustancial para hacerse con el control de este medio de comunicación, que hay que recordar que este grupo es propietario, entre otras muchas cosas, de la cadena SER y de el diario El País. Y como el presidente del grupo, ahora también presidente del País, se negó a crear Telepedro, una televisión hecha a medida del presidente del gobierno, pues el gobierno ahora pretende hacerse con el control del grupo. Y según las informaciones que hemos descubierto, ha presionado a uno de sus principales accionistas, Vivendi, para que vendiera su participación del 13% a la camarilla, a algunos de los socios o cercanos a Moncloa, para hacerse con el control del grupo. Ciertamente interesante esta guerra en la izquierda mediática y esa columna publicada por Gurlian, estrenándose como presidente del diario El País, en donde compara ni más ni menos que a Pedro Sánchez con Franco. ¡Ay, amigos! Una vez más, la justicia poética. Resulta que ahora Gurlian, que ha estado, bueno, tanto su medio de comunicación como su grupo al servicio de los intereses de Moncloa, ahora se da cuenta de que Pedro Sánchez es un peligro incluso para la propia supervivencia del grupo y también para los intereses de su máximo accionista. Llegados a este punto, vamos con la firma personal de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, observando todo lo que pasa, no nos puede ir peor, pero habrá que ir contándolo. Hay un dicho que dice, siempre se puede empeorar. Sí. Siempre se puede. Y para eso está el Partido Socialista, efectivamente, sí. Bueno, vamos a hablar de defensa. Vamos a hablar de defensa. Fíjate que yo casi voy a irme a un término previo porque yo estoy ya hasta el moño de los eufemismos. Ahora resulta que es salto tecnológico, que por cierto, mientras te estás marchando a la China comunista hablas de salto. Enhorabuena. O sea, Madre de Dios. Por el analfabetismo político, o a lo mejor resulta que sabe lo que está diciendo. Salto hacia el abismo. Claro, pero salto tecnológico, que según ellos sustituye a rearme, que según ellos sustituye a gasto en seguridad, que no es el de defensa, que supuestamente sustituye a rearme, porque por lo visto de lo que están hablando es de desarme, y que a su vez sustituye a un término que es el que yo voy a utilizar, vamos a dejarnos ya de historia, se llama gasto militar. Gasto militar. Claro. O sea, en el momento en el que nosotros empecemos a confundir esto y hablemos de que es una cuestión tecnológica, pues acabamos comprándonos la Game Boy. Me da que Vladimir Putin, si nos ve a todos con la PlayStation, como que no va a temblar. Entonces, estamos llegando a decir políticamente una sarta de barbaridades. De lo que estamos hablando es de gasto militar. ¿Qué necesitamos? Misiles, escudos antimisiles. ¿Qué necesitamos? Potencia militar. ¿Qué necesitamos? Barcos, buques, militares. ¿Qué necesitamos? Aviones. ¿Qué necesitamos? Cazas. ¿Qué necesitamos? Drones. Armamento. Tú antes has hecho una introducción que me ha parecido buenísima con todo el tema de la utilización ilegítima de la fuerza. Eso tiene un nombre, se llama violencia. La enorme diferencia entre el uso legítimo de la fuerza y el uso ilegítimo de la fuerza es el término violencia. Lo que practican los de los scratches se llama violencia, porque no tienen la legitimación ni democrática ni del Estado de Derecho. Cuando tú utilizas la fuerza dentro de la legitimación del Estado de Derecho y de la democracia, no se llama violencia, se llama uso legítimo de la fuerza. El gasto militar es el uso legítimo de la fuerza, cuando está respaldado por un Estado de Derecho y una democracia, que es el caso de España, que es el caso, bueno, habrá que verlo, ¿no? Dependiendo de cómo evolucione con nuestro querido totalitario y aspirante a dictador pleno Pedro Sánchez, es el caso de la OTAN, es el caso de la Unión Europea, es el caso de Ucrania.
Cuando te defiendes de un ataque de la dictadura con P de Polonio y de Putin, te estás defendiendo del uso ilegítimo de la fuerza. Por tanto, ¿tienes legitimación para ir a la guerra? Por supuesto. Se llama gasto militar y se llama guerra legítima. A ver si empezamos a utilizar las palabras adecuadas, porque si no, resulta que, repito, acabamos comprando un ventilador de AEBU y decimos que es gasto en defensa, gasto en no rearme, gasto en desarme, gasto en margaritas. Bueno, vamos con las cifras. El gasto militar, que cuidado, esto sí que se puede convertir además en un problema para el gobierno. La oposición yo creo que tiene que tener una posición muy firme con esta historia. Repito, hay que empezar por utilizar las palabras adecuadas. Necesitamos gasto militar, vamos a dejarnos de tonterías, porque si las partidas presupuestarias que se acaben definiendo con respecto a esto, o los mandatos europeos con respecto a las partidas que puedes gastar con cargo a una mutualización de deuda entre países europeos, incluyen otros términos, que nadie tenga ni la más mínima duda que van a acabar en dos partidas. En tonterías supinas, que no nos van a servir para nada, y en contratos trama-coldo. O sea, la trama Coldo, que se hizo con un gasto masivo porque había una supuesta necesidad, porque todo, y claro que había una necesidad, de material de protección, no de mascarillas averiadas, no de coldos, no de Víctor de Aldama, no, había una necesidad de material de protección real, no de porquería, que es lo que se compró. Bien, vamos con el gasto real. Bueno, el gasto en defensa actual, con las cifras, en estos momentos está en 19.723 millones de euros. Vamos a ir tomando nota, el 1,28% del PIB. Bien, menos de 20.000. El gasto comprometido ya para 2025, pero no hay presupuestos porque este gobierno es un desastre y, como dices tú en el libro, socialismo, ruina de España, literalmente. Bien, el gasto comprometido ya para este año, que ya estamos, en marzo, era de 21.564. Teníamos que haber elevado al 1,39. ¿Lo hemos cumplido? Negativo. No lo hemos cumplido. Bien. Gasto exigido por la OTAN. Cuidado, antes de todas las discusiones nuevas. Ya en el caso español nos tenía que haber llevado a 31.862 millones de euros, el 2%. Repito que la cifra inicial de la que estábamos hablando era poco más de 19.000. De hecho, la diferencia entre lo que pedía la OTAN ya hace un año y lo que España tenía o tiene en el año 24 es de 12.139. Eso es lo que ya debemos para armarnos, no por los parámetros de posibilidad de defensa frente a Rusia, sino por los parámetros de evolución normal, sin tener en cuenta el factor de que Rusia está invadiendo parte de lo que ya debería ser Unión Europea. Si hubiésemos acelerado los trámites, Ucrania debería ser Unión Europea. Bien, vamos a las nuevas cifras puestas encima de la mesa. La insinuación por parte de la UE habla de un 3%. ¿Eso qué significaría para España? 46.225 millones de euros. Repito que en estos momentos estamos en 19.723, menos de la mitad. Bien, vamos con las cifras que está insinuando Estados Unidos. Estados Unidos lunes, miércoles y viernes, porque lunes, miércoles y viernes dice que nos tenemos que hacer cargo de la defensa de Europa, martes, jueves y sábado. Este hombre tan iluminado llamado Donald Trump dice que no vayamos a mandar a pobres becarios o a incautos a la guerra. Pero no nos había dicho que teníamos que encargarnos nosotros de la defensa, que evidentemente es lo que tenemos que hacer. Ahora si nos encargamos tampoco le gusta. Porque entonces la cuestión ¿qué es? ¿Dejar a Putin que se quede media Ucrania? ¿O más de media Ucrania? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión de Patriots. Porque que yo sepa, Patriots defiende sus patrias. Eso es un término bastante fácil de entender. Bien, insinuación de Estados Unidos, elevarlo al 5%. Repito que es la de lunes, miércoles y viernes. Eso implicaría para España 77.042 millones de euros. Repito que en estos momentos no llegamos a 20.000. Es decir, estamos hablando de prácticamente 60.000 millones adicionales de gasto. Bien, respuesta de todos los socios de este desastroso gobierno a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el de hoy defensa, mañana seguridad, al día siguiente el cubo Rubik, ahora rearme, ahora desarme, ahora no me arme. Bueno, bien, la respuesta de todos los socios a Pedro Sánchez ha sido no. No a cualquiera de las modalidades. De hecho, la respuesta que dio el otro día en la entrevista en el programa de Ana Rosa Quintana, Yolanda Díaz, fue muy clara. Le podemos decir que es una comunista enloquecida, le podemos decir que está destrozando España, le podemos decir que está destrozando el mercado laboral. En todo eso tenemos, una certeza absoluta, que está destrozando la propiedad privada, pero en este caso ha hablado claro. Y allí lo que ha dicho es, de subir el presupuesto, nada de nada. Utilizar las partidas que no se están ejecutando. La ejecución en estos momentos, en medida en el año 25, pero con respecto a la ejecución del año 24, según ella marcaría un 0,9. Lo único que acepta ella, lo único que acepta sumar, y es supuestamente el más facilón para el gobierno de los socios que tiene Pedro Sánchez, lo único que aceptaría sería elevar del 0,9 al 1,28. Ni siquiera llegar al 1,37 comprometido para el año 25. Repito que la cifra de lo que se está hablando por parte de Estados Unidos serían 77.042 millones de euros. Prácticamente tendríamos que gastarnos 60.000 millones de euros más, que por cierto coincide con el nivel de gasto que tiene Polonia.
que es el que ve efectivamente el temor a Rusia de una forma directa y sabe de lo que está hablando. Si no, no te puedes defender de ellos. Simplemente quiero decir una cosa. Con la política que estamos adoptando, tanto por parte de Pedro Sánchez, que ya está negando absolutamente todo, me temo que esto va a acabar muy mal. Si esto va a acabar muy mal o acaba muy mal, Vladimir Putin va a tomar nota de todo eso. Lo que tenemos clarísimo es que estas posturas benefician a Rusia. Tú lo decías en el editorial, Rusia no se va a quedar parado en Ucrania, y menos después de haber notado el temblor en todo Occidente. No se va a quedar parado. Si cree que puede tener o tiene un aliado en Donald Trump, no se va a quedar parado. Si Europa no reacciona, no se va a quedar parada. Si España mantiene este tipo de posturas y consigue convencer a España y otros, que por cierto, Meloni, anótatelo en el cartel de lo malo. Aquí a cada uno lo suyo. Meloni, anótatelo en el cartel de lo pésimo. No puedes estar hablando de que no hace falta un rearme. ¿Cómo te defiendes de las armas? ¿Sin armas? ¿Así? Así es como se defiende. ¿Por qué la policía va con armas? Porque tiene que defenderse de la violencia ilegítima. Y solamente con armas te puedes defender de la violencia ilegítima con utilización de la fuerza legítima. Esa es la enorme diferencia entre democracia, Estado de Derecho y barbarie y dictadura. En estas estamos. Es más claro imposible. Hay un dicho que es tal cual, que es el manual de la guerra. Si quieres prepararte, si quieres evitar la guerra, tienes que prepararte para ella. Es algo fundamental el rearme de Europa. Carlos, muchísimas gracias. Vamos a ir al tiempo de tertulia, pero antes una recomendación, algo que realmente me pareció interesante. El otro día me enteré de una empresa de inversión inmobiliaria que está arrasando. Se llama Cibislen y ofrece garantías en todos sus proyectos y rentabilidades que van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Cuesta creerlo, pero es cierto. Os animo a informaros y a visitar su página web cibislen.com. Llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas es radio.